Alguien muy cercano está a punto de confesarte algo enorme, y lo que hagas en los próximos minutos puede cambiar para siempre tu historia familiar. Imagina un equilibrio delicado, construido con años de silencios y sonrisas forzadas, que pende de un hilo. Una confesión inminente amenaza con romperlo todo, revelando verdades ocultas que han moldeado tu vida sin que lo supieras. Esta es una inmersión en la psique humana, guiada por los principios de Carl Jung, para entender cómo enfrentar ese momento decisivo. Mi voz, la de un psicólogo junguiano con 15 años de experiencia en trauma relacional, secretos familiares y procesos de individuación, te acompañará en este viaje. No es una charla teórica, sino una guía práctica para navegar una de las experiencias más desafiantes que la vida puede presentar. En esta historia tú eres el protagonista. Eres quien busca la verdad, quien anhela coherencia emocional y la preservación de vínculos sin caer en el autoabandono. Eres la persona que de repente se encuentra en la encrucijada de una revelación que podría redefinir su pasado y futuro. La persona cercana a ti, por otro lado, es la portadora de una sombra guardada, un secreto que ha carcomido su alma y que ahora busca liberar. Su motivación es compleja, un deseo ardiente de aliviar la culpa, de pedir perdón, de evitar perder tu amor y, en lo más profundo, iniciar su propia redención. Pero no están solos. La familia, ese sistema vibrante y frágil, actúa como un telón de fondo, donde el pasado es un antagonista silencioso que ha tejido una red de lealtades y silencios. El conflicto central que se cierne sobre ti es una lucha entre la verdad y la lealtad, entre la protección propia y la compasión, entre la necesidad de un cierre genuino y el miedo a la ruptura irreversible. Aquí reside el ancla de tu miedo. Si respondes impulsivamente, la relación puede fracturarse de manera irreversible. Y ese secreto, lejos de liberar, se convertirá en una herida transgeneracional que resonará en el tiempo. Pero hay una promesa doble en este camino. Te revelaré los 3 bloqueos psicológicos que sabotean las confesiones y te entregaré 3 estrategias practicables para transformar el dolor en crecimiento, en lugar de permitir que se convierta en una cicatriz perpetua. Desde una perspectiva junguiana, la persona, esa máscara social que todos usamos, y la sombra, todo aquello reprimido, lo que no queremos ver de nosotros mismos, chocarán frontalmente en el instante de la verdad. La confesión activará arquetipos ancestrales: el traidor, la víctima, el justiciero y el sanador, cada uno pugnando por tomar el control de la narrativa. El riesgo invisible es caer en proyecciones cruzadas, interpretar el presente con las lentes distorsionadas del pasado, exacerbando el daño y perpetuando ciclos. La estructura emocional de este proceso se mueve desde un miedo inicial hasta una comprensión progresiva, desembocando en un empoderamiento práctico y una decisión consciente. ¿Cómo sabrás que la confesión se acerca? Busca las señales. Pausas inusuales en la conversación, un aumento de silencios incómodos, cambios sutiles en la rutina, mensajes elusivos o incluso un cuidado excesivo o una distancia repentina de la persona en cuestión. Presta atención también a las microsincronicidades: sueños repetidos con puertas cerradas, agua turbia o casas misteriosas, temas de perdón que aparecen en conversaciones al azar, recuerdos antiguos que emergen sin razón aparente. Todo esto es un mapa de tensión, indicando que la confesión no es solo información, sino una colisión de mundos psíquicos que exige contención emocional. Hay errores comunes que debes evitar. El primero es exigir detalles crudos de inmediato, pensando que más información te dará más control, cuando en realidad amplifica imágenes traumáticas y te inunda. El segundo es minimizar la situación para evitar el conflicto, instalando así una bomba de tiempo emocional que explotará más adelante. Y el tercero, quizás el más dañino, es convertir la confesión en un juicio sumario, reforzando el arquetipo del castigador y cortando de raíz cualquier posibilidad de reparación genuina. Mi objetivo narrativo es enseñarte a sostener el umbral de la verdad sin ceder a la venganza impulsiva ni a la ingenuidad dañina. Un recurso junguiano clave es diferenciar entre la persona que confiesa y el contenido de la confesión. No eres el secreto, eres quien lo escucha con conciencia. Recuerda, las familias sanan o enferman con lo que callan. Lo que se confiesa puede liberar a generaciones. Un compás para tus decisiones. 3 minutos de pausa consciente pueden salvar 3 años de relación. La lógica de la integración es clara. La sombra se integra con mirada firme y corazón templado. Ni negación ni desbordamiento. Al final de este camino sabrás cuál es el peor bloqueo de todos y cómo neutralizarlo en tiempo real.
Construye una línea de vida emocional. Contención antes del contacto, preparando tu cuerpo, tu mente y tus límites. Tu primera respuesta marcará si el relato se convierte en tragedia o en un rito de paso transformador. Y aquí está la primera pista inquietante. No es un secreto cualquiera, sino uno que toca directamente una lealtad oculta que te vincula. Una sincronicidad inesperada confirma que la confesión no llega por azar, sino como una cita con tu propia sombra. En este intrincado tapiz de la psique humana, 4 fuerzas junguianas se entrelazan y moldean cada palabra, cada silencio durante el acto de una confesión inminente. La persona, la sombra, la proyección y los complejos. La persona es esa imagen cuidadosamente construida que mostramos al mundo, la máscara social que usamos para pertenecer. Cuando esta máscara se resquebraja, la verdad, a menudo cruda y desprotegida, emerge. La sombra, por otro lado, es el vasto almacén de todo lo que negamos en nosotros mismos, los contenidos rechazados de nuestra psique que tarde o temprano buscan expresión. La proyección es esa trampa habitual pero dolorosa de atribuir al otro lo que no queremos o podemos ver en nosotros mismos. Finalmente, los complejos son esos paquetes emocionales autónomos, cargados de energía, que se activan con detonantes específicos, y una confesión es, sin duda, uno de los más potentes. Imagina este escenario como un dique conteniendo un lago oscuro y profundo. Si ese dique se abre sin una canalización adecuada, el torrente de agua arrasará con todo a su paso. Pero si se abre con compuertas controladas, el agua puede regar y fertilizar la tierra. Los arquetipos también entran en escena. El traidor, que rompió un pacto sagrado. El guardián, que intenta sostener los límites. El sabio, que busca ver la totalidad de la situación. Y el huérfano, esa parte herida del oyente que se siente abandonada o traicionada. Fisiológicamente, el cuerpo entra en alerta máxima. Se activa el sistema nervioso simpático. La respiración se vuelve superficial. La visión de túnel se instala. Este riesgo neuroemocional es crucial. La primera frase que pronuncias, la primera reacción, crea un riel. La ira o la curiosidad definirán las rutas futuras de la conversación y quizás de la relación. Pensemos en una microhistoria. Una hija descubre un secreto de paternidad que la familia había silenciado durante décadas. El silencio familiar no solo ocultó la verdad, sino que convirtió la identidad de esa hija en un laberinto de preguntas sin respuesta. La lección aquí es brutalmente honesta. La verdad tardía duele, sí, pero la mentira sostenida mutila las raíces del ser, fragmenta la identidad. Para evitar esto, es fundamental preparar la contención antes de escuchar. Elige un lugar, un tiempo y establece límites explícitos. Como Carl Jung afirmó, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. La confesión es un portal, una oportunidad para traer a la conciencia lo que ha estado operando en las sombras. Una señal inequívoca de proyección es sentir un odio instantáneo y desproporcionado. En ese momento la pregunta crítica es, ¿a quién estás castigando realmente? El mapa emocional progresivo de una confesión suele pasar por shock, rabia, duelo, hasta llegar a la claridad, la decisión y, si hay suerte, la reparación. Una técnica de sostén inicial es nombrar lo que pasa en tu cuerpo sin acusar. Esto reduce la inundación emocional. El error sistémico que debemos evitar es convertir al confesor en el contenedor de tu trauma. Roles invertidos como este destruyen puentes. El marco ético es claro. Escuchar no es absolver. Comprender no es justificar. Y la compasión no excluye el establecimiento de límites firmes. El detalle morboso es un arma de doble filo que aumenta la disociación. Al principio, menos es más. La prueba de realidad exige pedir lineamientos, no relatos crudos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cuál fue el impacto? ¿Y qué acciones se tomarán? Los indicadores de manipulación son la culpa arrojada como salvavidas, el gaslighting emocional, la urgencia por cerrar el tema sin una reparación genuina. En contraste, los indicadores de genuinidad incluyen la responsabilidad asumida, el respeto por los límites y la disposición a reparar con tiempo y acciones concretas. En la dinámica familiar, los secretos viajan en el cuerpo, manifestándose en síntomas inexplicables, repetición de historias y lealtades invisibles que se transmiten de generación en generación. Mi promesa didáctica es desglosar los 3 bloqueos que sabotean las confesiones y ofrecer 3 alternativas para reconducirlas. El puente emocional consiste en preparar tu yo adulto para cuidar a tu yo herido durante este proceso. El objetivo de esta parte es darte el lenguaje, el mapa y un ritual mínimo de contención. Este ritual implica una respiración 4-6, colocar las manos en el diafragma,
mantener una mirada periférica y usar una frase interna de autoanclaje. Una señal oculta de que la confesión se avecina es que la persona cercana cancela planes triviales para proponer un encuentro en serio. La atmósfera misma anuncia la gravedad. Se perfila un secreto con potencial de traición en la raíz de un vínculo clave. Una referencia a lo que siempre sospechaste aparece en un mensaje cifrado, abriendo la puerta al primer gran bloqueo que exploraremos a continuación. El primer gran bloqueo que sabotea la posibilidad de una confesión genuina y una reparación profunda es lo que llamamos la máscara que asfixia. Esta se manifiesta como una sonrisa impecable, frases correctas y un vacío palpable detrás de ellas. El secreto se disfraza de cuidado, de preocupación por el otro, cuando en realidad es una protección del propio ego. En términos junguianos, la persona domina la escena, hipertrofiada, construida para proteger del rechazo a toda costa, pero al hacerlo, deja sin aire a la verdad. La auténtica reparación se vuelve imposible. El impacto de este bloqueo en la confesión es devastador. La persona que confiesa utiliza frases anestesiadas que no tocan la realidad del daño, eufemismos que diluyen la responsabilidad y un lenguaje pasivo que evita verbos directos. El oyente, en cambio, siente una profunda desconexión y una furia creciente. Frases como "si te lastimé" o "no fue mi intención" son señales clave de que la máscara está operando, negándose a asumir plenamente la autoría de la herida. En la era moderna, la curaduría de la imagen en redes sociales agrava este problema, entrenando a las personas a modular sus emociones reales para presentar una versión pulcra e inmaculada de sí mismas, incluso en momentos de verdad. El efecto en el cuerpo del oyente es inmediato. Ondas de incredulidad, un calor opresivo en el pecho, la mandíbula tensa. Es una defensa psíquica activándose ante la incongruencia. El riesgo relacional es que esta falsa cordialidad postergue el conflicto, encapsule la herida sin permitirle sanar y termine calcificándola. La creencia subyacente de quien usa la máscara es "si me veo bien me perdonarán", confundiendo la aceptación con la estética emocional, con una presentación impecable en lugar de una honestidad cruda. Pensemos en un microcaso. Un hermano confiesa una traición financiera, pero la disfraza de mala gestión o un error de cálculo, minimizando el dolo y la intención. La máscara vuelve a traicionar, esta vez con la palabra. En la dinámica familiar, el rol de el responsable o el perfecto puede convertirse en una cárcel, donde la máscara protege la pertenencia al costo de la verdad. Una proyección típica aquí es que el oyente se ve a sí mismo como un adolescente pidiendo perdón, mezclando tiempos y perdiendo el discernimiento necesario para evaluar la situación actual. La pregunta guía que debemos hacernos es: ¿qué emoción real no está nombrándose aquí? ¿Qué vergüenza, qué miedo, qué culpa se esconde detrás de esta fachada? La técnica para desenmascarar compasivamente esta situación es nombrar la disonancia sin humillar. Invitar a un lenguaje simple, directo y específico. Sugerir un marco de 4 cajones para la confesión. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo te impactó a ti? ¿Y qué harás ahora para repararlo? Esta estructura mínima de responsabilidad fuerza la salida de la ambigüedad. Para el oyente, un guión de autorregulación es crucial. Una pausa de 90 segundos antes de responder. Beber agua. Mantener un contacto visual moderado y evitar monólogos que solo aumentan la tensión. Es fundamental establecer un límite protector. No avanzaré si la verdad llega envuelta en ambigüedades. El proceso exige claridad. La sombra detrás de la máscara a menudo es un miedo profundo a no ser amado, una vergüenza petrificada o un niño interno asustado que teme la represalia. La reorientación implica mirar más allá del barniz, evaluar la conducta, los tiempos y la disposición real a la reparación. Un compromiso verificable, con fechas, acciones y comprobantes, es esencial, porque la verdad sin pruebas se convierte en una promesa vacía. El costo de no abordar este bloqueo es la repetición del patrón, un resentimiento silencioso que erosiona el vínculo y una desconfianza endémica. La recompensa, sin embargo, es una confianza reconstruible, una narrativa compartida y un aprendizaje profundo. La práctica de palabras de anclaje es útil. Cada frase clave debe ser clara, concreta, concisa y cuidadosa. 4C para asegurar la integridad del mensaje. La señal de avance es cuando la máscara cede y aparece una emoción congruente. Lágrimas sin espectáculo, un temblor genuino, silencios honestos. Un mini ritual de cierre de ronda puede ser resumir en un párrafo factual lo escuchado y pedir confirmación, asegurando que ambos estén en la misma página. La máscara es apenas la primera capa. Debajo de ella operan fuerzas aún más potentes.
lealtades invisibles, pactos secretos de la familia que atan y repiten patrones dolorosos. La persona que confiesa no actuó sola. Hay hilos familiares tirando desde atrás. Un nombre del pasado, quizás un abuelo o un tío, aparecerá ahora y hará temblar el tablero de la relación, abriendo la puerta al bloqueo Niribla 2. El bloqueo Niribla 2 es la lealtad invisible, esas fidelidades inconscientes que a menudo justifican lo injustificable. Son pactos secretos con ancestros y roles familiares, una tendencia a repetir dolores y patrones disfuncionales con la creencia, a veces inconsciente, de que así se pertenece al clan. Funciona como un mecanismo junguiano donde complejos familiares autónomos, activados por la culpa y un sentimentalismo malentendido, dictan comportamientos. Pensemos en el arquetipo del salvador de la familia que oculta los fraudes del patriarca para sostener un mito de perfección, o en el hijo que asume las deudas emocionales y financieras de un padre intocable, haciendo de su propia identidad una moneda de cambio. El impacto en la confesión es una responsabilidad difusa, un así se hace aquí que normaliza el daño. Las señales de esta lealtad son refranes repetidos, historias familiares glorificadas que omiten los puntos oscuros o apodos que cargan destinos y expectativas. La frontera ética es clara. La lealtad no debe exigir autoabandono. Amar no es encubrir. La persona que confiesa en este escenario a menudo fue entrenada para mentir por amor, un trauma disfrazado de tradición. Esta dinámica crea un triángulo de víctima, perseguidor y salvador, donde los roles son intercambiables según el día, y el verdadero problema nunca es abordado de raíz. En el oyente, esto genera una confusión profunda entre justicia y venganza, un impulso de romper con todos o, por el contrario, de abrazarlo todo en un intento de mantener la cohesión. Una herramienta de separación crucial es la línea de tiempo, distinguir claramente tu biografía de la genealogía familiar. Pregúntate, ¿quién se beneficia de tu silencio? ¿Qué niño interno proteges al mantener esta lealtad? Una técnica poderosa es el contrato de verdad, un compromiso explícito de romper pactos de encubrimiento, estableciendo consecuencias claras si se viola. Un recurso ritual puede ser nombrar a los ausentes, reconocer sus historias y devolver las cargas que no te pertenecen. El marco para una reparación sistémica incluye verdad, límites claros, restitución y transparencia sostenida en el tiempo. La señal de avance es cuando la persona reconoce que cubrir a otro fue una elección, no un destino ineludible, cesando la excusa heredada. El obstáculo moderno es la cultura de clan digital, donde las cámaras privadas y los grupos cerrados amplifican la complicidad y el encubrimiento. El riesgo de repetición es alto. Sin un corte de lealtad consciente, la sombra se hereda y nuevas generaciones repiten la mentira, a menudo con consecuencias aún más devastadoras. La contención emocional implica validar el dolor de la otra persona sin justificar el pacto de silencio, diferenciando el amor de la obediencia ciega. Una acción concreta es poner por escrito compromisos y auditorías, no más promesas habladas que se disuelven en el aire. Esto protege el vínculo sano, dándole casa a la verdad para que no viva en el sótano, corroyendo todo desde la oscuridad. La recompensa profunda es la individuación. Te conviertes en quien el sistema necesitaba, no en quien te exigía ser. Sin embargo, ten en cuenta la advertencia. El sistema intentará recuperarte a través de sabotaje, culpa o nostalgia manipulada. Tu antídoto es un círculo de apoyo consciente, dos aliados externos que sostengan tus límites. Una señal roja es si la confesión trae consigo un listado de así me educaron, pues esto indica que no hay reparación, solo un guión preestablecido. La señal verde, en cambio, es si trae así lo elegí y así lo reparo, denotando que hay un adulto al volante. Aun cortando lealtades queda el bloqueo más peligroso, el espejo donde ambos se hieren, porque se evidencia que la persona no solo protegió a alguien, sino que también proyectó algo sobre ti. Lo que creías que te hacían, tú también lo hacías sin saber, activando el bloqueo Umbra 1. El bloqueo Umbra 1 se alza como el más insidioso de todos, la sombra mutua. Este bloqueo se define operativamente como ver en el otro lo que no se quiere ver en uno mismo. Un intercambio de culpas que actúa como un espejo distorsionante, volviendo un acto de verdad en una guerra. Es un mecanismo junguiano que revela cómo la sombra busca integración. Si no la encuentra, elige la batalla para forzar un encuentro, incluso si es destructivo. El efecto de la sombra mutua es devastador. Cada parte intenta tomar el rol de juez supremo, y el diálogo se convierte rápidamente en un tribunal donde la condena es el único veredicto buscado.
Las señales típicas de este bloqueo incluyen el uso de palabras absolutas, una memoria selectiva que resalta los errores ajenos y minimiza los propios, y una obsesión por el detalle que busca humillar en lugar de comprender. El golpe al vínculo es profundo. La confesión, que debería ser un acto de responsabilidad, se transforma en una arena de gladiadores, donde la victoria de uno significa la aniquilación del otro. El motor oculto de esta dinámica es la vergüenza, el terror a ser visto en lo más íntimo y vulnerable de uno mismo. Se prefiere destruir la relación antes que quedar expuesto. Una historia climática común es la de una pareja que enfrenta una infidelidad o un silencio heredado, y en lugar de procesarlo, ambos proyectan su propia sombra, replicando patrones de abandono infantil o de traición que ni siquiera sabían que llevaban dentro. El giro central, y el más doloroso, es descubrir que la traición o el secreto venía acompañado por tu propia autoabandono. Esto no justifica el acto del otro, pero explica el circuito de dolor y el porqué de la atracción de esa dinámica. El riesgo máximo es una escalada al no hay retorno, donde palabras letales crean fracturas irreparables. Desde un punto de vista psicoemocional, el cerebro en lucha pierde por completo su capacidad de mentalización, es decir, de entender la mente del otro. Sin la mente del otro, no hay puente posible, solo abismo. Frente a este bloqueo, una estrategia contracultural es la regla de 24 horas sin decisiones. Es una pausa estructural diseñada para bajar el cortisol en el cuerpo y permitir que la mente racional recupere el control. Una microtécnica corporal útil es la exhalación larga, el contacto consciente con una superficie firme, y una mirada al entorno para volver al aquí y ahora anclando el cuerpo en el presente. El lenguaje de protección es crucial. Utilizar frases en primera persona, establecer límites claros y hacer peticiones específicas y no acusatorias. Una herramienta poderosa para la integración es el inventario dual. Cada persona escribe su verdad, su responsabilidad en lo ocurrido y su petición concreta para la reparación. La deuda y la reparación en este contexto no son castigo, sino un compromiso con el futuro. Un límite saludable es entender que reparar no equivale a reconciliar. Sin evidencia sostenida de cambio y responsabilidad, no se debe reiniciar un vínculo que ha sido dañado. Es fundamental evitar derivados tóxicos como el chisme, las confesiones por mensajes de texto o la inclusión de espectadores extras, ya que todo esto solo multiplica el trauma. La evidencia de avance se manifiesta cuando aparece la humildad, cuando el confesor tolera las consecuencias de sus actos sin victimizarse. Un puente de compasión firme nos enseña que no todo termina con el perdón. Algunas historias se salvan con despedidas honestas y respetuosas. La elección consciente es que la venganza alimenta la sombra, mientras que los límites alimentan la vida. Una regla de protección del yo es inquebrantable. Ninguna reconciliación debe ocurrir a costa de tu dignidad, y ningún límite debe ser sacrificado a costa de tu humanidad. Una relectura junguiana nos enseña que el enemigo puede ser un mediador de tu propia integración, no con romanticismos, sino con responsabilidad. La ganancia paradójica es que la verdad, aún dolorosa, alinea tu identidad, no más dobles contabilidades afectivas que te fragmentan. La señal de cierre de ciclo es poder sostener la mirada de la otra persona sin sentir una inflamación interna, un indicio de que la proyección ha disminuido. La preparación para lo que viene es crucial. La confesión está peligrosa a minutos de ocurrir. Todo converge en el clímax. Los criterios de decisión son claros. Si hay máscara, lealtad ciega o sombra mutua sin trabajar, la distancia es la elección más sabia. Si hay responsabilidad, contención y evidencia de cambio, se elige el proceso. El teléfono vibra. El encuentro tiene hora y lugar. Una frase en el mensaje revela que el secreto toca tu identidad profunda. El clímax es inevitable. Las buenas noticias son que existen alternativas seguras para atravesar este clímax inminente sin autoaniquilarte ni perpetuar el daño. La primera de estas alternativas seguras es la escucha radical con límites, una forma de sostener la verdad sin tragarla, de recibir la confesión sin ceder tu identidad. Sus componentes clave incluyen un tiempo pactado para la conversación, una estructura clara para el relato, pausas somáticas conscientes para regular el sistema nervioso y un espejo de comprensión que valide la experiencia sin abrumarte. Los beneficios psíquicos de esta aproximación son inmensos. Reduce la reactividad emocional, aumenta la claridad mental y protege la memoria relacional de distorsiones impulsivas. Neurobiológicamente, tu respiración y tu tono de voz pueden modelar seguridad, ayudando a la corregulación del otro. Para aplicarla, enfócate en 3 preguntas guía. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué responsabilidad asumes en ello? ¿Y qué harás ahora para repararlo?
sin adornos, sin excusas. La señal de que la estás usando correctamente es que tu cuerpo se desacelera y tu mente distingue los hechos de las interpretaciones emocionales. La segunda alternativa segura es la verdad estructurada, que implica acuerdos escritos, hitos temporales y verificación constante. Sus pilares son la transparencia gradual, calendarios de revisión explícitos y el establecimiento de indicadores claros de reparación. Esta estrategia genera beneficios relacionales profundos, ya que la confianza se recupera a través de la evidencia, transformando las promesas en puentes visibles entre el dicho y el hecho. Desde una perspectiva junguiana, la sombra pierde su volatilidad cuando se enmarca en un ritmo y una estructura. Para aplicarla, puedes utilizar un documento compartido, establecer límites de contacto y realizar auditorías emocionales sin caer en el morbo. La señal de uso correcto es sentir un suelo firme bajo tus pies, con menos dramatismo y más precisión en el proceso. La tercera alternativa segura es la reparación activa, que se materializa en actos concretos que devuelven la dignidad y corrigen el rumbo. Sus componentes son la restitución concreta de lo dañado, el amparo genuino a la parte afectada y la renuncia explícita a cualquier privilegio ganado ilegítimamente a través del daño. Los beneficios de esta aproximación son profundos. Un cierre real de ciclos, un aumento de la autoestima interna y la posibilidad de construir una narrativa de redención. Para aplicarla, se elabora una lista de acciones con impacto real, con plazos definidos y consecuencias claras en caso de incumplimiento. Un sostén comunitario a través de 2 testigos de confianza puede ser crucial, porque la verdad no camina sola. Una herramienta transversal invaluable es el diario de sombra, un espacio privado para registrar detonantes, emociones y decisiones, permitiendo una reflexión profunda y un aprendizaje continuo. Finalmente, un plan de seguridad emocional es esencial. Saber a quién llamar, dónde estar y qué límites no negociar bajo ninguna circunstancia. La señal de integridad es poder decir no sin justificarte y sí sin traicionarte. Una historia de éxito breve podría ser la de una familia que, al romper su pacto de silencio, pasó del caos a la claridad implementando contratos de verdad y reparación visible. Reencuadrar el perdón no significa olvidar, sino decidir qué hacer con lo que se recuerda. Una advertencia honesta es que algunas historias solo se salvan con una distancia permanente, y eso también es una forma de amor propio. Los criterios de reevaluación a los 30, 60 y 90 días son vitales para medir la conducta, no solo los discursos. El puente a la acción está preparado. Te alistas para el encuentro con el cuerpo regulado, las preguntas listas y una salida segura si los límites son vulnerados. Un recordatorio clave: la sombra no desaparece. Se integra con disciplina y ternura. Tu plan está listo, tus límites están claros, tu respiración está contigo. La puerta se abre. El clímax empieza ahora. La puerta se abrió, revelando no solo a la persona esperada, sino también el umbral de una nueva realidad. El clímax impactante de la confesión finalmente se desplegaba, y cada recurso mental y emocional, forjado en las horas previas de preparación, entraba en juego. El tiempo parecía expandirse, cada palabra resonando con un peso inusitado. La secuencia ideal comenzaría con una escucha inicial atenta, seguida de una estructura clara de hechos, un reconocimiento del impacto y finalmente una petición de reparación. En ese instante de máxima tensión, la diferenciación consciente era crucial. Ver a la persona que confesaba y al mismo tiempo ver el acto que se revelaba. 2 planos distintos que exigían decisiones separadas. Una evaluación rápida de la situación se hizo necesaria. ¿Había una máscara asfixiante, una lealtad ciega o una sombra proyectada operando en ese mismo instante? La decisión en vivo se basaría en la responsabilidad mostrada. Si había una asunción clara de culpa y una disposición genuina, el camino sería la ruta A: reparación en marcha, con responsabilidad explícita, acciones activas y un contrato de verdad. Pero si surgía manipulación, evasión o un desborde emocional sin contención, la ruta B, la distancia protectora, sería el camino a seguir. Un cierre con respeto, autocuidado, búsqueda de una red de apoyo y un proceso individual de sanación. La lógica de la justicia amorosa dictaba que un límite no era venganza, que la distancia no era odio y que la reconciliación no implicaba olvido. La redención para quien confesaba era posible, pero solo si elegía la verdad sostenida a través del tiempo, no con promesas vacías, sino con una práctica constante de responsabilidad. Y por supuesto, la redención propia era elegir la verdad sobre la comodidad, el amor propio sobre la fantasía de control. Amar y pertenecer a una familia no debía implicar ser rehén ni pactar con la mentira.
La superación implicaba convertir una herida en sabiduría, cerrando el ciclo con dignidad. En resumen táctico, los 3 bloqueos a evitar eran la máscara que asfixia, la lealtad invisible y la sombra mutua. Estratégicamente, las 3 alternativas a activar eran la escucha con límites, la verdad estructurada y la reparación activa. Para anclarse corporalmente por última vez, 3 respiraciones profundas, nombrar la decisión en voz baja y caminarla con serenidad. En un giro de proyección invertida, se hacía evidente que mucho de lo que se acusaba fuera de alguna manera también residía dentro. Recuperar el poder era dejar de culpar y asumir la propia porción de la historia. El arco narrativo se cerraba. El miedo se había transformado en claridad, la tensión en dirección. El compromiso futuro implicaría una revisión periódica de lo acordado, entendiendo la verdad como una práctica constante y no como un evento aislado. El mensaje a la sombra era claro. No volvería al sótano, sino que tendría su lugar, sus palabras y su responsabilidad. La llamada interna resonaba. Elegir crecer dolía menos que elegir estancarse. Esta historia no terminaba con la confesión, empezaba con la elección diaria de cómo vivirla. La invitación a la comunidad era a compartir aprendizajes, buscar apoyo y sostener otros procesos con conciencia. La ética del cuidado recordaba que la verdad propia valía, que la paz no era negociable y que la compasión debía tener columnas de firmeza. La promesa se había cumplido. Se tenían el mapa, las herramientas y el criterio para atravesar lo inefable. La semilla junguiana germinaba. La individuación se aceleraba cuando se abrazaba aquello que antes aterraba. Un puente a lo próximo se abría. Explorar los sueños que anunciaron esta confesión, las claves oníricas que contenían instrucciones de sanación, porque ignorar esos símbolos era perder el manual. El llamado a la acción externo era claro: suscribirse para profundizar en la sombra, los límites y los rituales de reparación. El llamado a la acción interno, aún más urgente: cerrar el día con un acto de verdad consigo mismo, pequeño, concreto e impecable. Al final, la verdad, dicha y sostenida, construía un hogar. La sombra, vista y cuidada, dejaba de gobernar desde el sótano. La revelación final resonaba. La confesión ya había comenzado mucho antes de ser oída. El cuerpo la reconoció, y ahora la conciencia decide qué historia escribir a partir de aquí.